objetivo que uno se traza a responder. Lo que no está, digamos, aporta. Hay veces, y eso es muy difícil en la escritura, ¿no? Que a uno le gusta mucho lo que escribió, que le parece una idea bonita y que incluso la redactó muy bien, pero que en realidad argumentalmente no está haciendo ningún favor, no es para darle peso a su ensayo, a su texto argumentativo. Entonces, digamos que el gran dolor de cabeza es siempre ser crítico con uno mismo y saber identificar cuál es la falla argumental que tenemos en el texto. Pues, pero pues la respuesta siempre está en qué tan pertinente es el argumento frente a la tesis del trabajo, qué tan articulado, como dice el profe Iván, está uno y otro. Silvia tiene, también dice Silvia que no tiene micrófono, pero que su duda es que que si los ensayos argumentativos solo se basan en datos científicos, no se podría argumentar con el conocimiento propio. Para mí, es un ensayo argumentativo siempre, siempre, siempre va a usar una mezcla de los dos, porque como hablábamos en la reunión pasada, el conocimiento científico no solo se basa en el producto intelectual aislado de una persona, sino en la comprobación de que ese producto aislado tiene un sustrato real en la vida, tanto académica como no académica, digamos. Entonces, yo creo que es una mezcla de ambos. No sé qué opinan ustedes. Bueno, Catherine se le cayó otra vez por lo que va en el Transmilenio. Silvia, si nos quieres escribir ahí algo de lo que dijo el profe, ¿qué opinas sobre esto? Y pues yo realmente estoy muy de acuerdo. Debe ser una mezcla entre ambos elementos, porque considero que uno parte de que primero, pues bueno, uno no se las sabe todas, pero el criterio de uno precisamente cuando uno hace esta clase de escritos es poder exponer a criterio propio una idea, ¿cierto? Que vaya sustentada con quizás algunos argumentos que le puedan dar alguna lógica a lo que yo estoy diciendo. Y esos argumentos, por eso tenemos los diferentes tipos de argumentos, ¿no? Entonces contamos con los argumentos emocionales, con los argumentos racionales y de allí cada uno de sus tipos o de sus subtipos, por decirlo de esa manera. Entonces, sí es posible argumentar en algunos escenarios, yo creo que depende más bien del escenario también, ¿no, profe? En algunos escenarios es posible argumentar solo con el conocimiento propio. Hay algunos escenarios que lo permiten, pero en esta parte académica, si digamos, yo personalmente soy un autor ya, o digamos alguien que tenga relevancia en la academia, o yo lo veo de esa manera, digamos que mi criterio va a tener un poco más peso sobre otros que me expongan. Y esos otros que de pronto no tienen tanto conocimiento, pues se van a tener que basar en otra serie de argumentos para poder reforzar lo que me quieran demostrar. Sí, aparte, pues es difícil diferenciar entre el conocimiento científico y conocimiento propio, pues, porque a uno lo que le enseñan es precisamente el conocimiento científicamente comprobado, que quiere decir que está empíricamente visto que funciona, que es aplicable y que no está hasta ahora contradicho. Exactamente. Muy posiblemente a veces uno incluso llega a coincidir con este conocimiento científico debido a la propia experiencia. Entonces, por eso a veces uno por lógica puede llegar a determinar que cierta información es verídica por alguna experiencia que uno tuvo. Incluso a veces el hecho de uno asumir la información, como por ejemplo de noticias, como ya conocimiento, como un hecho, como algo verídico, también de alguna forma como que tiende a complementar según pues se maneje la información, ¿no? Allí habría que tener en cuenta otra serie de elementos.
había entrado otra compañera, le di ingreso, pero no, como que se salió. No sé si Silvia tiene una duda más concreta frente a lo que estamos diciendo. Bueno, a mí también me gustaría hablar un poco acerca de la construcción del título. Considero que fue otro de los errores comunes que se dieron en el taller 5, porque muchos tuvieron la tendencia de confundir, o yo no sé si más bien como determinar que la tesis era un título o se podía utilizar como título. Entonces de allí partimos o podemos mencionar tres conceptos principales para que no los vayamos a confundir. El primero es la tesis, que ya mencionamos que es una proposición, ¿cierto? Es una afirmación que va incluida, digámoslo así en términos generales, va incluida casi siempre en lo que es el primer párrafo, donde exponemos pues, nuestro contexto y la idea principal del texto, en este caso. También tenemos el concepto del título y tenemos el concepto del tema. De allí sí me gustaría, profe Joaquín, ayudarme un poquito con el concepto del tema para que establecer esa diferencia entre las dos y el título también. ¿El concepto de qué, perdón, es que se cortó? Tema y título, profe. Bueno, la idea de, bueno, primero empecemos por el tema. El tema es el campo semántico al cual nos vamos a remitir constantemente a lo largo del trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Es, en palabras más, palabras menos, específicamente de qué vamos a hablar, y eso es lo que vamos a hablar con qué otros asuntos académicos se relacionan y se articulan. Pero entonces, pues el tema es un concepto bastante amplio, ¿no? Porque podría ser, eh, yo qué sé, uno puede decir que el tema es tanto porque estudio administración de empresas y cómo afecta eso a la comunidad y el medio ambiente, o podría decirse la relación entre entre la administración de empresas y el medio ambiente. Entonces, en realidad es un concepto bastante amplio, pero que se relaciona específicamente al, al campo, digamos, de ideas en el marco desde el cual vamos a hablar y vamos a establecer nuestros enunciados. El título, por otra parte, es un enunciado que, a pesar de ser bastante corto, busca decir, señalar partes fundamentales del texto y busca abarcarlo de una manera, ¿cómo se llamará eso? No sé, a pesar de ser un espacio reducido, pues va a buscar intentar abarcar la idea general del texto. Entonces, en ese sentido, eh, es una parte fundamental, es muy diciente, pero de ninguna manera puede ser la tesis, porque la tesis, como dijimos la vez pasada, es una parte natural de la introducción, es lo que vamos a decir que vamos a comprobar. En cambio, el título es, podemos pensarlo también como una forma publicitaria de presentar nuestro trabajo, una forma de presentar nuestro trabajo de una manera bastante corta, como un eslogan que va a intentar abarcarlo. Caterín va en el acordeón. Ese lugar es bien cómodo en el articulado. Listo. Sí, profe, sí, profe. Bueno, apoyo lo que dice el profe Pedro exactamente, pues el tema, el título de la tesis son tres términos totalmente diferentes que a veces tienden a confundirlo. En el colegio yo me acuerdo que a mí me pasaba, que yo confundía, era más que todo el tema y el título.
pero exactamente, digamos, el título, recuerden que es ese elemento textual que de manera muy breve, en una frase de, yo diría que máximo 6 palabras, me dijera de qué se va a tratar mi trabajo. Como dice el profe Joaquín, una forma tipo publicitaria, tipo copy, por decirlo así, que le decimos en publicidad, un copy publicitario de nuestro trabajo. ¿Listo? Claro que pues para estos ámbitos académicos, como siempre, intentamos manejar la objetividad y la sencillez sin llegar a decorar tanto el, el título. Lo que decíamos la vez pasada, no utilizar un lenguaje tan folclórico, era que me decía el profe, ¿sabes? El término folclórico, ¿es así? Creo que sí, ya no recuerdo Un, qué ter- decía. sí, un término muy folclórico, o empezar a decir, por ejemplo, la comunicación social, la mejor profesión del mundo del cuidado del medio ambiente. Eso, digamos que me podría servir para publicidad, pero para estos términos académicos no sería muy exacto, porque yo no estaría diciendo realmente, pues, como un por qué o qué rumbo se le va a dar al trabajo. Desde el título ya tenemos que guiar al lector en lo que vamos a encontrar en el escrito. Listo, acá nos escribe Silvia. O sea, los argumentos científicos sería para darle como más valor y credibilidad al texto. Esa era como mi duda. Sí, exactamente. Esos tipos de argumentos científicos lo que hacen es darle una mayor validez a lo que uno estaba planteando. Realmente es así. Y de por sí, pues entre mayor variedad de argumentos uno tenga, que pues se relacionen en lo que dicen, en apoyar esa idea que uno expone, pues mucho más valor tendrá, pero pues hay que tener cuidado a veces tampoco excederse, porque por ahí dicen que los excesos no son muy buenos, ¿cierto? Y eso aplica mucho para la argumentación. Ni muy poquitos, ni tampoco, digo, ni pocos ni muchos, más bien, ni pocos ni muchos. Silvia también menciona que manejar la expresión oral fue muy difícil al momento de grabar el texto. Bueno, de ahí que para manejar la expresión oral, bueno, eso no se puede de un momento a otro, porque si uno pues toda la vida, digamos, igualmente pues eso no trata tampoco de perfección. A veces incluso grandes oradores en medio de su discurso pueden tener una muletilla, puede tener una equivocación, o puede pasar algo que los lleve a tener alguna serie de interrupciones en su discurso. Eso puede pasar en cualquier momento, pero de ahí muy importante lo que tú mencionas, y es la parte de los nervios. Y esos nervios hay que controlarlos, porque lo que pasa es que uno se fija mucho en los nervios y pierde el hilo, primero de lo que dice y segundo el control del cuerpo, que es muy importante en el momento de la exposición. Entonces, yo lo que recomendé para la actividad del taller 6, no sé si Caterine escuchó el audio que yo les hice, el podcast. En ese audio yo les recomendaba hacer un ejercicio de respiración, que incluso lo trabajamos en un B-Learning, no sé si alguna de las dos estuvo. Y en ese ejercicio de respiración, pues me gustaría que Katherine se lo recordara a Silvia, si puede. La voy a hacer pasar penas en el Transmilenio, al menos uno, el primer ejercicio. Pues, profe, bueno, ya me bajé en Transmilenio, voy Ah, bueno. caminando. Pues la verdad, profe, yo no asistí, pero sí los escuché, pues para poder entender como tal cómo realizar el ejercicio. O sea, el profe sí decía que tocaba hacer como una, digamos que el trabajo no se podía hacer de un momento a otro. Si uno pues obviamente no está acostumbrado como a salir al público como tal, entonces uno debería hacer ejercicios de respiración, si podía, digamos, realizar varios videos, verificar, o sea, qué es lo que está mal, digamos.
que hablarse uno mismo, tomar respiraciones pues de varias maneras y pues buscar la manera uno también como de entender lo que pues lo que iba a decir, porque pues uno muchas veces pues, mirar a la cámara pues dice incoherencias. Pero yo la verdad, profe, le soy sincera, como todavía no me ha llegado como el ajuste del trabajo, yo sé que mi video quedó mal porque la verdad yo no sabía de qué hablar. Y como no había entendido, digamos, de qué era qué lo que tenía que hacer, pues obviamente yo sé que mi video, pues ahora sí está mal y que lo tengo que repetir, porque realmente no tenía una idea clara y no tenía, digamos, como el conocimiento de lo que tenía que decir. Bueno, de ahí yo, o sea, yo creo que deben tener en cuenta el uso de las herramientas tecnológicas ahorita para las exposiciones nos facilita mucho las cosas y también pues para practicarlas. Lo que decía Catherine es verdad, la idea es que cada vez que ustedes vayan a hacer una exposición y sobre todo en este medio virtual uno a veces incurre en la falla de coger el texto y ponerlo como teleprompter. O sea, poner el texto más o menos cuando uno salía a exponer y se volteaba, leía todas las diapositivas y de ahí en adelante el que entendió, entendió y el que no, salió la exposición, ¿cierto? Pero pues recordemos que una exposición no es eso. En una exposición nosotros tenemos que tener en cuenta diferentes elementos corporales, diferentes elementos de la voz. O sea, no es lo mismo yo salir a una exposición diciendo, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Hablando así pasito, ¿cierto? A decir, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo les ha ido? O a decir un poco más gritado, buenas noches. Es diferente la intención, ¿listo? Eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Cuál es la intención que tiene mi discurso? Si yo voy a hacer una exposición y voy a exponer una tesis como esta, debe ser de un carácter académico y debe ser algo muy sobrio, tranquilo, claro, un poco pausado, pero no al punto de hablar así muy lento, ¿cierto? Porque ya después se va a tornar aburrido y esa no es la idea. La idea es que capten la idea y que les entiendan a ustedes, perdón, ahí la repetición de palabras. No sé si el profe Joaquín tiene alguna observación respecto al taller 6, lo que ha encontrado de sus realimentaciones. Sí, no, yo creo que pues, yo nunca he podido, no tuve la oportunidad de conocer ejercicios específicos para manejar el público, pero lo que a mí me ha funcionado a lo largo de mi vida es manejar completamente el tema. Eso implica que es prepararse por mucho tiempo rigurosamente sobre la exposición o sea bien sobre un tema más amplio que permita que uno cuando vaya a exponer pueda hablar con mucha tranquilidad. Eh, Sin embargo, bueno, pues los nervios son una condición que muchos tenemos inherentemente y en tanto tal no tenemos que estigmatizarlos. Muchos, digamos, no hay que moralizar los nervios. O sea, está bien sentir nervios, lo que está mal es detenernos por nervios. Entonces, yo creo que en ese sentido hay que poner en una balanza hasta dónde se le puede permitir a los nervios intervenir en la exposición, porque es evidente, a mí no me ha pasado que en los videos, pero sí he visto exposiciones que se ven arruinadas por la imposición de los nervios sobre el expositor. Entonces, sí es muy complejo decirlo, ¿no? Cada quien, aparte, cada quien tiene sus mecanismos personales de mejorar este aspecto. El que sí veo que le funciona a todo el mundo es exponer y hablar y someterse a los nervios para aprender a convivir con ellos y a manejarlos. Pero, pues, no hay que violentar tampoco los ritmos vitales de uno, pues, como para, eh, digamos, lastimarse por sentir los nervios. Ahí es que, como te digo, asumirlos y reducirlos a un espacio, digamos, sanamente, un espacio sano, que esté bien sentir nervios, pero no demasiado. Exactamente, sí, yo también digo que partir de la idea de mirar los pros y los contras, o en el sentido de que, por ejemplo, si yo me equivoco,
¿Qué puedo perder? Realmente el error, o a veces cuando uno dice una idea, pues uno siempre tiene la posibilidad o el tiempo, o generalmente en este tipo de discursos, de poder corregir en el instante. O eso es pues lo que yo he visto generalmente siempre, yo pues que he tenido la posibilidad de hacer varios programas radiales, siempre cuando uno se equivoca o comete un error de términos o a veces como que se le traba la lengua en plena emisión, tiene la oportunidad de corregir ese lenguaje o corregir esas fallas. Entonces es buscar también como neutralizar, diría yo, esos pensamientos, saber que pues de todas formas lo que nosotros estamos diciendo va a tener una validez. Y sobre todo resalto lo que dice el profe Joaquín acerca de preparar el tema. Creo que eso es lo fundamental. Eso es lo fundamental para toda exposición. Si nosotros no nos paramos, o sea, nos paramos frente a un público sin saber de lo que vamos a hablar, se complica mucho más la cosa. Porque esas sensaciones de nervio se van a multiplicar por 100, por 1000, si no sabemos de lo que vamos a hablar. Si nosotros ya tenemos algo preparado, por lo menos tendremos la seguridad de que esa información que vamos a transmitir viene de algo previo, de un proceso, ¿cierto? Bueno, viene otra estudiante, Karen. Ya le di acceso. No sale. No salió en la lista de participantes. Bueno, chicas, otras dudas adicionales. Ya se unió Karen. Karen, bienvenida. ¿Cómo estás? Si nos escuchas. Karen. Si tienes problemas con el micrófono, puedes escribir, Karen, no hay problema. Listo, Karen. Bueno, para contextualizarte un poquito, estamos hablando acerca de los elementos de producción textual. También estamos relacionando un poco su experiencia del taller 6, cómo les fue en esas exposiciones, en esas grabaciones, cuáles fueron como las mayores dificultades que se les presentaron al momento de exponer. Además de eso, pues dudas que tengan del proceso, del texto argumentativo, del texto narrativo, dudas en general también de normas, no sé, de redacción que tengan, de redactar una introducción, de la argumentación. Entonces las estamos escuchando para que puedan aclarar esas inquietudes. Silvia, Catherine, Karen, estamos ahí atentos. Silvia nos dice que uno de los mayores retos en la mayoría de materias fueron los videos y pues además también de lo que nos dices del conocimiento en las herramientas tecnológicas que a veces suele ser como una especie de limitación que uno tiene en algunos momentos para poderse grabar. Incluso el mismo acceso a las mismas, a las mismas herramientas, ¿no? Listo. Karen, ¿qué dudas han salido
respecto al proceso que has llevado en el curso de competencias comunicativas. ¿Cómo te fue en ese taller 5? Escríbenos ahí al chat. Bueno, mientras Karen nos escribe, de los talleres que he visto también, de la última actividad, es muy notorio que cuando ustedes se graban, ubican el celular de tal manera que simplemente les toma de los hombros para arriba, como en una especie de primer plano de su cuerpo, ¿cierto? De los hombros para arriba. Sí, evidentemente es importante pues ver el rostro de la otra persona, ver las expresiones de la otra persona, pero tenemos que tener en cuenta que el lenguaje corporal no se limita solamente al rostro, ¿cierto? Sino también al uso de nuestras manos, a la misma postura de nuestro cuerpo. Entonces, ha pasado que, por ejemplo, ya he visto 2 o 3 videos que me han enviado de estudiantes que se acuestan en la cama, se ponen el computador sobre el abdomen y están en una postura que se ve totalmente incómoda, que incluso el mismo tono de voz da para uno decir, está mal ubicado, tiene una mala postura, no está en la disposición que debería estar para una exposición. ¿Listo? Entonces, cuando nos referimos a una exposición, así estemos en la casa, al lado de la cama, debemos buscar el espacio donde primero, y esto lo refiero a la parte del manejo de la cámara, que por lo menos la cámara tome de medio cuerpo para arriba. ¿Listo? Lo ideal sería que nos tomara de las rodillas para arriba o el famoso plano americano que nosotros conocemos. No sé si lo han escuchado. Pero si no es así, por lo menos no de la cintura, sino como del medio cuerpo, de las caderas hacia arriba, ¿cierto? Con el fin de que se pueda visibilizar bien el movimiento de las manos, ¿listo? Y el movimiento del torso al momento de hablar, que es muy importante. Los movimientos o la expresión corporal a veces ayuda mucho a transmitir seguridad. Eso llama más en cuanto a postura, porque como mencionábamos, es muy importante que para transmitir esta seguridad y para nosotros desarrollar estos elementos debe haber una preparación, ¿cierto? Primero preparar la información y después preparar la exposición. ¿Cómo es preparar la exposición? Me paro frente al espejo o me paro en un espacio en la casa o pongo mi celular que me sirva y me grabo y miro cómo muevo las manos, qué estoy haciendo, estoy bien parado, no estoy bien parado, cómo está también el aspecto, si es para ya enviar el producto final, cómo está el aspecto de iluminación, cómo está el aspecto de sonido, y eso lo puedo mirar grabando y revisando el material que grabé. Entonces, no sé, Norbey, bienvenido. Sí, tiene micrófono, Norbey. Gracias. Sí, señor. Ah, listo, Norbey, muy bien. No, hoy básicamente en esta sesión estamos aprovechando para aclarar dudas frente a la producción de textos, a las experiencias que tuvieron durante el curso, aclararles que pues bueno, no solo, o sea, esta sesión Hombre, ¿cómo está? es, señor. No, discúlpeme, qué pena. Ah, tranquilo, listo. Esta sesión es la segunda sesión del CIPAS de producción de elementos textuales y la próxima semana vamos a tener nuestra última sesión. Bueno, para que lo tengan presente si quieren participar. Entonces, no sé, Norbey, que recién entró, pues nosotros hablamos ahora acerca del uso de algunos elementos, como tener en cuenta las diferencias entre lo que es tesis, tema y título, y la parte de argumentación. También hablamos un poquito acerca
¿cuál sería la postura indicada para una exposición de este tipo grabada? No sé, el profe Joaquín quiere complementar. También hay que tener en cuenta que hasta que mañana, el 26, ¿eh? 25, tienen plazo para entregar trabajos antiguos, ¿no? Ujú, Esa fue sí, la señor. indicación. Luego, si tienen dudas sobre un trabajo en particular, pueden hacerla, ¿no? Y frente a lo de los videos, yo creo que, pues, yo en la calificación no me detuve en aspectos tan técnicos, porque, mm, pues, uno, no tengo, digamos, el bagaje para hacer ese tipo de evaluación, y dos, pues, no todos están en las condiciones de hacerlo. Sin embargo, sí hubo algo que me sacó mucho de casilla, y era que gente me mandó un video leyendo su propio trabajo y me tuvieron 3, 4, 5 minutos viéndolos leer, teniendo que hacer más cosas, pues eso no tiene sentido. La lectura en una exposición no es más que una herramienta aislada que utilizamos para apoyar nuestras ideas o para dar un ejemplo conciso y, digamos, claro a nuestros espectadores. Entonces, en ese sentido, siempre, siempre para todos es fundamental no leer. Perdón, reducir la lectura a sus justas proporciones. Comparto el sentimiento, profe. Eso realmente lo saca uno un poquito de casillas. Y es más porque eh, hay el tiempo y digamos que de todas formas las realimentaciones y los espacios que se disponen para que ustedes aclaren las dudas también dan pie para que puedan hacer un trabajo o una grabación más elaborada no en el sentido técnico, porque digamos que en general mientras se vea el video y se escuche claro, pues ya la parte técnica queda solucionada, ¿listo? Pero pues también hay que recordar que es una exposición, precisamente lo que dice el profe. En una exposición no se debe limitar solamente a la lectura, sino ya de lo que veníamos hablando es la preparación del tema. Ustedes vayan con sus temas preparados y por eso cuando uno en una exposición hace alguna especie de lectura, eso se llama un apoyo visual o un material visual de apoyo, también se le puede decir, que es simplemente para dar una exposición un poco más completa en el sentido, por ejemplo, que si yo quiero plantear una idea sobre, por ejemplo, digamos, lo voy a poner en una idea muy básica. El elefante es muy grande y bonito. Y para saber si el elefante es muy grande y bonito y tengo el recurso para hacerlo, entonces yo pongo la imagen y digo que el elefante es grande y bonito. En este caso, a ustedes tenían otra posibilidad que era grabarse con su cámara web del computador si tenían o con el celular y poder ingresar una diapositiva o algo que complementara la exposición. Era válido, lo podían hacer. ¿Listo? Entonces es cuestión de las posibilidades y de aprovechar también esos elementos y el espacio en el que están. Entonces no sé qué otra duda tengan. De pronto Karen puede ser un poco más explícita, es que yo opino que sería una redacción un poco complicado. ¿En qué sentido te parece complicado lo de la redacción, Karen? Lo digo en el sentido de crear un escrito sobre algún tema. Pero, o sea, ¿te refieres a la preparación?
Profe, yo sí tengo pues esa duda porque la verdad yo no sabía que no podía, como digamos lo que tú decías, exponer como en una diapositiva. Pues pienso que es mucho más fácil porque pues uno obviamente no se está mirando uno mismo como tal, pero sí la verdad no tenía conocimiento que uno podía hacer como una diapositiva. Digamos que explicar de una manera mejor pues la idea que uno está tratando como de dar a informar. Eso sí no lo tenía claro pues que se podía realizar como tal. Claro, era posible, pero lo que les digo, más a modo de material, o sea, como tal, de apoyo visual, en el sentido de también contextualizar al lector, Sí, ¿cierto? sí, Por ejemplo, unas diapositivas con solo algunas imágenes, con el uso de imágenes, serían interesantes. sí, claro, digamos que eso sí lo apoyaba mucho porque, digamos, lo que yo expresaba, digamos, como también en el video, más que todo se basaba en lo que decían, digamos, que muchos autores de lo que hablaba como tal la administración. Pero digamos que ellos hablan como muy textual y la idea no era como informar eso, sino hablar más que todo en qué apoyaba, digamos, la administración de empresas, digamos, al medio ambiente o como tal a la comunidad, en qué se enfocaba. Pero sí no sabía que se podía hacer así. Y profe, otra duda, o sea que el taller número 6 hasta hoy hay plazo de entregar ese taller, ¿sí? ¿O qué fecha tiene? Pues para nuevamente, digamos que corregirlo y pues volverlo como a enviar. Digamos, el taller 6 se cerró el lunes, Sí, el si no lunes estoy se mal, cerró el se taller cerró. 6. Digamos, yo lo envié, pero digamos que de acuerdo a la retroalimentación, digamos que estamos haciendo como hoy, pues yo veo que tengo pues varias falencias en mi trabajo. La verdad, pues yo soy una persona que me considero que si tengo esas falencias, pues la idea es mejorar un trabajo y no dejarlo como tal, así, digamos, ya, listo, saqué la nota y eso es lo que importaba. La verdad, no, pienso que uno si va a hacer un trabajo hay que realizarlo pues de una manera que quede bien y que uno haya entendido como tal el tema. Entonces, por eso era mi pregunta. Creo que, profe Joaquín, para taller 5 y taller 6 quedó estipulado que la otra semana, ¿cierto? Hasta máximo Sí, el 31. dieron esta semana pueden entregar hasta mañana cualquier trabajo que hayan dejado atrás. Pero solo tenemos orden de recibir talleres 5 y 6 la otra semana y ya no más. Ok, y la nota, digamos, porque estaba mirando la plataforma y la nota del taller 6 todavía no se ha realizado, ¿sí, profe? Eso sí es mi responsabilidad. Yo ya estoy, hoy termino de subir notas, entre hoy y mañana por la tarde ya estoy terminando de subir notas. Me faltan algunos grupos. Creo que de hecho, ¿tú qué grupo eres? ¿Me recuerdas? Eh, espérame. Ya te digo qué grupo es. Dijo, es que tengo tantos grupos que ya no sé en qué materia soy. Espérame, ya mira. Este, Listo. Bueno, ya me confirma. Si quieres me confirmas el número del grupo ahí por el chat. Y te mira, soy el verifico. 62. El 90, 62, sí, señor. 62. No, si es prácticamente de los últimos. Ah, bueno, listo, Entonces, yo profe. creo que ya mañana tendrás la nota en plataforma. Ah, listo, profe. No, esa era mi duda, porque pues la verdad, o sea, sí me gustaría corregir el trabajo, porque, te soy sincera, no entendía el taller, como te lo digo, creo que te lo envié como 3 veces ayer, envié otra vez de acuerdo a lo que me retroalimentaste, envié nuevamente el taller 5 pues para ver si esta vez ya me quedo pues bien. Y pues de acuerdo a la retroalimentación, sí me gustaría pues como repetir el video. Listo. Bueno, sigamos con las dudas. Dice Karen que lo dice en el sentido de crear un escrito sobre algún tema. Podríamos hacer un ejercicio. No sé, Karen, pues tú que planteas esa idea, no sé, ayúdanos con un tema y planteamos acá una especie le planteamos un título, una tesis y hacemos una especie de párrafo introductorio para que sepamos como tal podemos hacer ese proceso.
¿Listo? Entonces, cualquier tema de interés general, de cultura general. Está abierto también para todos si quieren plantear algún tema. Perdón, Silvia preguntó, dan la oportunidad de entregar un taller que no se presentó. La respuesta es sí, sí. Todo vale hasta mañana. Con gusto, Silvia. Listo, a ver, tema. Los escucho. O bueno, los leo. Listo, Silvia. Tecnología en estos tiempos, un poquito más, cerrémoslo un poquito más. ¿Listo? En estos tiempos de digitales, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de, ok, de cuarentena. Listo. Listo. ¿Tienen alguna propuesta complementaria a ese tema? Listo. Entonces tenemos que el tema, vamos a ponerlo, a ver si lo escribo acá para que quede específico. La tecnología en tiempos de pandemia. Tecnología en tiempos de pandemia. Aterrizado pues al 2020 como tal, porque pues como si generalizamos un poquito y vamos a pandemias pasadas, también habían ciertas tecnologías y también había otros entornos sociales que podemos analizar. Pero bueno, a este tiempo de cuarentena, listo, al que estamos viviendo actualmente. Ahora, según lo que hemos hablado, ¿cuál es el paso a seguir? Tendríamos que tener, acuérdense, una brújula que nos guíe en la escritura de ese texto. Entonces, a partir de ese tema, ¿qué es lo que tenemos que plantear? ¿Quién me dice? Exactamente, Karen. Catherine. Muy bien, la tesis. Y ahora escucho propuestas de tesis. Recordemos, una tesis es una afirmación o es una proposición. Podemos dejar en ese término. Entonces, ¿qué tesis podíamos proponer a partir de la tecnología en tiempos de pandemia? Cuarentena en tiempos de esclavitud, no, digamos, Esto está dramático. sí, sí, sí. Y eso serviría como un título, ¿no, profe? Está bueno el título. Impactante. Yo Sí, propongo la tesis de que la humanidad no está, de que la humanidad, a pesar de tener tecnología, no se había preparado para desarrollar su vida a partir de ella. Porque no se estaba preparado ni en la técnica ni en la sociedad en general para utilizar las tecnologías telemáticas para continuar la vida. listo. Está muy interesante. Está muy interesante, muy interesante. ¿Quién propone o quién quiere complementar? ¿Quién se le mide?
Pues, profe, yo pues pienso que puede ser, no sé si esté bien. ¿Cómo influye? Pues es parecido a lo que dijo el profe Joaquín. Entonces sería cómo influye en los seres humanos y cómo es la manera en que estamos preparados para asumir pues este rol. Bueno, y lo Listo, pero haríamos. Sigue, más profe. allá de la tesis en específico, pues qué elementos podemos usar para sustentarla, o sea, cómo plantearíamos un trabajo. Yo, Joaquín Urbano, empezaría por un contexto general. Eh, Desde enero del 2020, la humanidad ha venido presentando una pandemia que ha, no sé, que alguien continúe, qué ha pasado con esa pandemia. Hagamos lo que mencionarían nuestros ancestros como tejido de la palabra. Entonces vamos a ir interconectando ideas, ¿listo? Teniendo en cuenta pues los aspectos que debe contener como tal un contexto a este tema que se planteó y a la tesis que nos plantea el profe Joaquín. No tienen que participar Sí, sí, no para sean que esto tímidos. funcione. Pues se le puede hacer a partir de enero del 2020, de acuerdo a los acontecimientos, dice Catherine. ¿De acuerdo a qué acontecimiento? O sea, ¿será que la expresión de acuerdo funciona ahí? ¿O podemos buscar otra? Yo creo que podríamos reorganizar esa parte. Podríamos complementar diciendo, a partir de los acontecimientos respecto a la situación de la propagación del COVID-19 en enero del 2020, podría ser. Sí, sí. ¿Quién la sigue? ¿Quién la sigue? El mundo cambió y... Listo, listo. Hay otra cosa, mira. Primera observación. Acuérdate que intentemos manejar el lenguaje impersonal, ¿cierto? Entonces ahí tú me dices, y nos dimos cuenta quiénes. ¿Listo? Entonces ahí estás haciendo una afirmación, porque quizás si generalizamos todos los seres humanos, muy probablemente hay seres humanos que no crean en el COVID-19 y no se han dado cuenta. Y dicen que eso es un cuento de los Illuminati, como salió un personaje la vez pasada en noticias diciéndolo. ¿Cierto? Entonces, si generalizamos toda la humanidad y la humanidad tiene tantos miles de millones de personas, entonces, pues la idea es puntualizar un poquito más. ¿Listo? Quizás en vez de remitirnos a la humanidad, podemos hablar de estilos de vida, de alguna forma. ¿Cómo podemos vincular más bien los estilos de vida al cambio en el mundo, a ese cambio que nos trajo la pandemia? Digamos, profe, que hice, digamos que para hablar, porque lo que tú dices contextualiza como, digamos, o abarca como mucho, digamos, muchas cosas. Ahí en esa palabra se puede colocar como, es que lo que tú decías era que no tocaba hablar como en primera persona, era lo que yo entendía. Y que, digamos, en vez de decir la humanidad o los seres humanos, uno puede hablar como, no sé, de la familia o algo así.
digamos que se puede partir de un contexto familiar, se puede partir de allí, pero entonces, ¿cómo lo harías? ¿Cómo partirías de un contexto familiar? Mm, no sé, no sé, sería de acuerdo a la familia tal, no sé, poner un apellido o algo así. No necesariamente. Si Entonces, nosotros podemos decir lo que parecido al ejemplo de la humanidad, podríamos, para dejarlo en términos un poquito generales, utilizar la palabra algunos. Algunas familias se vieron influenciadas, ¿cierto? ok, ¿Ya? sí. Pero entonces algunas también tiene su condición de alguna manera. No sé cómo se podría complementar. ¿Quién me ayuda? Karen que cambió de dispositivo o fue mi impresión. ¿Ya tienes micrófono? No, nada. Listo. Norbey que no lo escucho, mejor dicho. Está muy callado. Sinónimo de algunos. Eh, ciertas familias o eh, profe, su merced que está más ducho en sinónimos que yo. No, sinónimo de algunos, unos cuantos, es que está difícil. Eh, unos cuantos, puñado podría ser, pero pues algunos, no Varios, sé, puede contado, funcionar. varios, diversos. Determinado, dice Norbey. Listo. Listo. Entonces, por ejemplo, íbamos en que a partir de los acontecimientos de salud pública mundiales, podemos decir, del año o o desde enero de 2020, del año 2020, podríamos comentar eso me parece chévere, en diversos hogares, pero más que las costumbres, los hábitos, ¿cierto? Hábitos es un poco más pertinente en ese sentido. Entonces, los hábitos, entonces en diversos hogares, los hábitos de vida han cambiado porque o debido a, para no quedarnos con el porqué de siempre, debido a complementos. Listo, acuérdate del nos, Catherine. Listo, debido a que el confinamiento, yo voy a ir redactándolo acá como en un blog de notas para que no se nos vaya la idea.
¿Qué otras ideas adicionales? Digamos que lo podemos encaminar todavía, porque entonces si hablamos de la tecnología, inicialmente decimos que el tema es la tecnología en tiempos de pandemia. Incluso lo podríamos ampliar en tiempos de pandemia. Lo podríamos ampliar a los hábitos tecnológicos o a los hábitos de consumo tecnológico que tienen las familias. Entonces todavía se puede redireccionar ese tema. Recuerden que iniciando la escritura no todo está hecho. O sea, si uno plantea un tema, este puede ir complementándose dependiendo de lo que vayamos creando. Bueno, eso está, pero sea un factor esencial para varias familias, ¿en qué sentido? Ahí sí sería pertinente aclarar en qué sentido. Entonces, más bien en el estudio, en la educación, ¿cierto? Listo, muy bien. Siempre hay que ser específico. Entre más específicos, mejor. Exactamente. Listo, a ver. Entonces, vamos así. Va la primera parte. A partir de los acontecimientos de salud pública causados por la propagación del COVID-19 en el mundo, pongámoslo, en diversos hogares, los hábitos de consumo tecnológico, a ver, en diversos hogares los hábitos de consumo tecnológico podríamos complementar diciendo han sido la base para una adaptación. Creo que ella estaría haciendo una afirmación que estoy diciendo que precisamente el consumo tecnológico se refiere o es una base para adaptarme a un nuevo estilo de vida. Ahí yo estoy planteando o estoy proponiendo algo, siento yo. Entonces, a partir de los acontecimientos de salud pública causados por la propagación del COVID-19 en el mundo, en diversos hogares los hábitos de consumo tecnológico han sido la base para una adaptación de diferentes espacios, puede ser, Y actividades. Sí, sí, sí. de diferentes espacios y actividades
¿Quién sigue? Vuelvo y leo. A partir de los acontecimientos de salud pública causados por la propagación del COVID-19 en el mundo, en diversos hogares, los hábitos de consumo tecnológico han sido la base para una adaptación de diferentes espacios y actividades. Digamos, teniendo en cuenta eso que dices del uso de la tecnología ahí, se podría relacionar a lo que nosotros hacemos también o denominamos de la educación virtual. Podemos rescatar este término de virtual y podemos decir a la virtualidad. Entonces, a partir de los acontecimientos de salud pública causados por la propagación del COVID-19 en el mundo, en diversos hogares los hábitos de consumo tecnológico han sido la base para una adaptación de diferentes espacios y actividades a la virtualidad. Ahí ya tengo contexto muy pequeño, todavía falta por completar, y considero que ya tenemos nuestra tesis, ¿cierto? No sé qué diga el profe. Sí, no, de acuerdo. La único es que estamos a una escritura, a tenerlo escrito. O sea, tenemos todo ya en la cabeza armado, pero la ejecución es lo que cuesta, ¿no? Eso es verdad. O lo que ha costado. Eso es cierto. Pero ya, o sea, tesis y poner cómo se va a desarrollar el texto, y eso es una introducción y la tenemos muy bien hecha. Digamos que el desarrollo puede ser, digamos que ya como una búsqueda a raíz de lo que ha pasado, digamos, en la actualidad, ¿sí? Pero búsqueda, ahí vamos otra vez, búsqueda en qué sentido. Un ejemplo, consultar, digamos, lo que han mostrado en las noticias, que a raíz, digamos, lo de la pandemia, pues la gente ha generado que, digamos, se convierta más hacia la virtualidad, que todo se use más hacia la tecnología, que ya no haya, digamos, como el estar presente, digamos, ante una venta o algo así. Exactamente. Digamos, ahí es muy interesante lo que tú nos dices y también lo que nos decía el profe Joaquín acerca de hablar como un poco de lo que se va a decir en el texto, ¿cierto? Entonces acá ya tenemos una especie de un inicio, un contexto inicial que dice, a partir de los acontecimientos de salud pública causados por la propagación del COVID-19 en el mundo, ¿listo? Y va nuestra tesis. En diversos hogares, los hábitos de consumo tecnológico han sido la base para una adaptación de diferentes espacios y actividades a la virtualidad. ¿Listo? Entonces, de allí podríamos decir o podríamos hablar, encaminar nuestro texto a que, bueno, si tenemos hábitos de consumo tecnológico, podemos hablar un poquito acerca quizás de las dinámicas que se han generado dentro del hogar a partir de ese consumo tecnológico. ¿Listo? Pero entonces hay que tener, acuérdense que hay que tener en cuenta el tema, que el tema es la tecnología en tiempos de pandemia. Entonces ahí cómo podríamos encaminar ese texto. ¿Qué podríamos decir? Nos haría falta unas 3 líneas para completar una introducción que tenga una estructura que cumpla más o menos con lo que nosotros deberíamos tener en cuenta. Profe, Piensa, repites la última parte, por favor. listo, voy a leerles otra vez la frase. Dice, a partir de los acontecimientos de salud pública causados por la propagación del COVID-19 en el mundo, en diversos hogares los hábitos de consumo tecnológico han sido la base para una adaptación de diferentes espacios y actividades a la virtualidad.
Profe, puede ser, y esto ha permitido que varias familias, no sé, si influyan a manejar o a empoderarse, a poder aprender a, no sé, a realizar este consumo. Sí, digamos que se puede decir como que lo que ha llevado a algunas familias o a varias familias, allí sí podemos utilizar varias, a varias familias. ¿Cómo fue lo que tú me dijiste? Lo último, Catherine. Como al aprendizaje de este medio, como a, ahora sí a ver la necesidad de buscar aprender a utilizar estos medios tecnológicos. Ok, lo que ha llevado a varias familias a, no sé, emprender un camino, bueno, emprender un proceso de, ¿qué puede decir? Más sencillo. Quiero aterrizarlo un poquito más porque siento que está muy enredado. Lo que ha llevado a varias familias a buscar lo que tú me dijiste, o a la búsqueda a la búsqueda a la búsqueda de, tú me dijiste aprendizaje, ¿cómo podemos conectar eso ahí? Lo que ha llevado a varias familias a la búsqueda. No a la búsqueda. Digamos que la búsqueda no quedaría bien porque estamos como enfocando a que lleva a las familias a que se enfoque más en aprender a usar estas tecnologías o buscar más la necesidad de utilizar estas tecnologías. Como a, no voy a hablar en término publicitario, a satisfacer. No, que satisfacer queda muy raro ahí. O suplir. Eso, buscar suplir no es que las necesidades se escuchan muy feo. Los requerimientos. Exacto, a suplir requerimientos. Karen dice de emprender algunos métodos para. Podría servir. Utilicemos el de Karen, a ver, a emprender. Para generar nuevos ingresos. Métodos para, yo digo que más para generar ingresos, puede ser como para mantener un, un estilo de vida, para mantener un estilo de vida que no se aleje de los espacios, no, espacios otra vez ahí se repite, de los entornos, podemos aterrizarlo un poquito de los entornos laborales, educativos y sociales,
en los cuales cada persona interactúa, puede ser. Entonces leamos eso a ver cómo quedó. A partir de los acontecimientos de salud pública causados por la propagación del COVID-19 en el mundo, en diversos hogares los hábitos de consumo tecnológico han sido la base para una adaptación de diferentes espacios y actividades a la virtualidad, lo que ha llevado a varias familias a emprender algunos métodos para mantener un estilo de vida que no se aleje de los entornos laborales, educativos y sociales en los cuales cada persona interactúa. ¿Qué tal sonó? Nos quedó perfecto, profe. ¿Sí? Yo no ¿Te era parece? estado. Profe, ¿qué dice? ¿Podemos comenzar un párrafo introductorio con eso? Eso está bien, sí, está bien. Yo le pondría 5 en introducción. Yo le pongo 5, profe Iván. 5. 5. Listo, bien. Pues ahí están los elementos base. Se puede ampliar, se puede complementar. Listo. Pero están los elementos base. Tenemos un contexto, lo primero. A partir de los acontecimientos de salud pública causados por la propagación del COVID-19 en el mundo. Ahí tenemos un contexto, ¿cierto? Serían los acontecimientos de salud pública, ya directamente se está refiriendo a la propagación del COVID-19, lo que es pandemia del año 2020, ¿cierto? Viene la tesis. En diversos hogares los hábitos de consumo tecnológico han sido la base para una adaptación de diferentes espacios y actividades a la virtualidad. Entonces ahí estamos diciendo o afirmando que en los hogares efectivamente los hábitos de consumo tecnológico han sido fundamentales para adaptarse a esta situación o al contexto que estamos planteando, ¿cierto? Lo que ha llevado a varias familias a emprender algunos métodos, y aquí ya puntualizamos algunos métodos para mantener un estilo de vida que no se aleje de los entornos laborales, educativos y sociales en los cuales cada persona interactúa. Allí ya tenemos un elemento fundamental para empezar a argumentar, que sería los métodos para mantener un estilo de vida que no nos aleje o que no los aleje de los entornos laborales, educativos y sociales en los cuales se interactúa. Y allí ustedes, en los párrafos venideros o en los párrafos posteriores, tendrían que empezar a desglosar esas ideas. ¿Listo? Pero ya tienen una idea para empezar a argumentar y una tesis que será la brújula que les dará la dirección de su argumentación y de cómo deben direccionar esas ideas. Acuérdense que de aquí, lo ideal les voy a compartir acá, no sé si quieren copiarlo. Voy a compartir ahí el parrafito en el chat para que lo guarden. Nos subrayen el contexto, subrayen la tesis y subrayen la idea principal. ¿Listo? De ahí, que ustedes tengan esos 3 elementos base, sí faltaría pues mucho camino. No está seguro que vaya a quedarles perfecto el texto, pero por lo menos van a tener la guía para ustedes decir, sí estoy yendo bien por este lado, este argumento me sirve, este argumento no me sirve. ¿Listo? No sé si tengan alguna inquietud adicional. Si el Profe, ¿puedes volver a repetir lo de, digamos, bueno, lo de la tesis ya sé cuál es, pero entonces lo que dijiste después sobre... ahora se me fue la paloma usted. Bueno. Digamos que creo que no hemos hablado del tema, pero pues, mejor dicho, vuelve y repite lo que dijiste, digamos, a partir del párrafo. Bueno, vamos desde el principio del proceso. Nosotros lo primero que hicimos, ¿qué fue? Hablamos sobre qué, sobre un tema, ¿cierto?
Sobre un tema, sí. tema general, que no sea pues tampoco tan general, ¿cierto? Porque siempre tenemos que buscar la objetividad y buscar lo específico, como nos decía el profe. Sí. Entonces, partimos del tema. Sobre ese tema y para iniciar nuestro párrafo introductorio, planteamos un contexto, ¿cierto? El contexto inicial sería: a partir de los acontecimientos de salud pública causados por la propagación del COVID-19 en el mundo. Sería nuestro contexto, ¿cierto? Una situación, en este caso actual, o preferir, creo que pues, no sé si en todos los aspectos sea así, a veces en la academia se retoman algunos contextos anteriores, pero generalmente se suelen tratar contextos que eh, influyan o estén influyendo en las realidades actuales de la comunidad, ¿cierto? O de un grupo específico de personas, ¿listo? Sí, señor. O de algunos aspectos, bueno, de aprendizaje, en general. ¿Listo? A partir de los acontecimientos de salud pública causados por la propagación del COVID-19 en el mundo, tenemos el contexto. Después del contexto, lo que vamos a intentar es articular o proponer una tesis. ¿Listo? Ujú. Y allí la tesis sería: en diversos hogares, los hábitos de consumo tecnológico han sido la base para una adaptación de diferentes espacios y actividades a la virtualidad. Esa sería nuestra tesis. Ahí estamos diciendo que eso está pasando, que eso realmente es cierto, lo estamos afirmando, ¿cierto? Sí, señor. Ujú. Y luego vamos a plantear la idea principal, que será lo que nos da esa guía para nosotros poder empezar a hilar la argumentación de nuestro texto, que Ok. sería lo que ha llevado a varias familias a emprender algunos métodos para mantener un estilo de vida que no se aleje de los entornos laborales, educativos y sociales en los cuales cada persona interactúa. Específicamente, la idea principal iría desde donde dice lo que ha llevado a varias familias, ¿no? Bueno, también. Hasta cada persona interactúa, pero la guía allí sería los métodos para mantener un estilo de vida que no se aleje de los entornos laborales, educativos y sociales en los cuales cada persona interactúa. Esa Es- sería como tal la idea principal. Bienvenido, Oscar. Entonces, para contextualizar un poquito a Oscar, estamos haciendo una recopilación, estamos haciendo un ejercicio para crear un párrafo introductorio y que ustedes tuvieran en cuenta los elementos básicos para la redacción de este tipo de párrafos. Y de por sí, pues este tipo de párrafos van a ser la base o la guía para que ustedes puedan continuar el resto del texto. ¿Cómo vas, Oscar? Profesor, buenas noches. Ante todo le pido disculpas por haber llegado tarde a la conferencia. Es que acabé de llegar de trabajar. Muchas gracias, profesor. Listo, Oscar. Ok, profe, muchas gracias. Lo Listo, escucho. no te preocupes. Gracias, profesor. Bueno, en estos 15 minuticos que nos quedan, voy a intentar hacer algún como un contexto rápido. No sé si el profe quiera complementar algo de lo que se ha dicho para aterrizar un poquito más la información. No, yo lo que pienso es que sería pertinente establecer qué nos serviría para sustentar esto y qué no nos serviría. Hola, hola, ¿Qué hola. es útil a la luz de lo que estamos escribiendo o no? Y qué no. Con el ejercicio de descarte de información, digamos. Listo.
¿Será que si alcanzamos a hacer el ejercicio de descarte, profe? Y profe, ahí rápido. Es que el tiempo, hay que aprovechar, sí, sí, sí. O sea, ¿qué tipo de argumentos nos serviría para demostrar lo que queremos decir? Por ejemplo, ¿qué dice Catherine que estaba bien activa? Pues, profe, yo estaba mirando, digamos, acá en internet, entonces, digamos que hablaban muchos métodos para que, digamos, que la gente se acoplara más a la tecnología. Digamos que se enfocaba mucho en hablar en las personas, digamos, que están en zonas que todavía, digamos, que no tienen como ese, como el cubrimiento o que todavía no están acercándose a la tecnología, pero pues por cuestiones de la pandemia tuvieron que, digamos, implementar estos nuevos métodos. Entonces da como 4 hábitos pues para que ellos emprendan y no pueden, digamos que no dejar morir como tal los negocios o que su vida siga siendo la misma, pero a través de estos medios. Sí, pero, por ejemplo, pero así, dime algo concreto, algo como si estuvieras escribiendo. Bueno, espera, pienso. Dale, dale. Pero rápido. Mentira, no, pero si toca con un poquito de afán. Ya, un minuto, un minuto. Hacemos conteo de 10 segundos. Bueno, chicos, mientras piensan, pues ya que somos poquitos, ahí por el chat, por favor, envíenme sus datos de número de cédula, nombre. Voy a escribirlos acá para que no se nos pase. Sería número de cédula, nombre completo, grupo del curso, correo electrónico, centro y creo que es eso, básicamente. Número de cédula, nombre completo, grupo del curso, correo electrónico, centro y listo. Sea. Eso, sea o centro. Y zona también. Zona, sí. Creo que todos son de Bogotá, ¿no? ZCBC. Uh-huh. Bueno, Catherine. No he pensado, profe. Creo que No sé qué. La habría como unas 8 horas haciendo mi trabajo porque no sabía qué duro. Pero de por sí lo que vamos a Por colocar ejemplo, ya, podríamos... Sí, dime. lo que vamos ya a colocar, digamos, sería como basado al desarrollo, ¿sí? Sí, pero podríamos poner, por ejemplo, un dato que nos sirva. Supongamos que sí, que revisamos una base de, no sé, Redalic, y encontramos que dice que en Bogotá se aumentó el uso de Zoom y de Meet en un no sé cuánto por ciento. Entonces podríamos coger ese dato y empezar a exprimirlo un poco. Entonces, esto se hace evidente en el aumento que se ha hecho en plataformas telemáticas sincrónicas en Colombia, en Bogotá, como el uso de tal, que permite usar tal, lo que nos habla de que se
está buscando sustituir la presencialidad en espacios educativos y o laborales con herramientas bueno, audiovisuales sincrónicas. Por ejemplo, ese argumento funcionaría frente a lo que estamos buscando decir. ¿Qué no funcionaría? Que fue algo que les pasó a muchos, que muchos se fueron a pasear con sus argumentos. Hablar del el impacto del COVID en alguna población particular. Por ejemplo, mucha gente me empezó a hablar de la historia de, por ejemplo, la administración de empresas. Pues, o sea, está bien un poquitico, pero se les va un poco la mano y me mandaron a pasear, digamos, a ver cosas que no tenían no se referían a lo del trabajo. Entonces, digamos, hay que ver en la argumentación, hay que buscar evitar ese tipo de vacíos. Pues, o sea, en efecto está lleno con palabras, pero no se le está dando, no se está aportando realmente al texto. Entonces, en ese sentido también tienen que pensar que a veces menos es más, no porque estén diciendo algo le están aportando al texto. A eso quería llegar, me tocó meterle un poquito de turbo porque si no se nos va a cortar el tiempo y no vamos a poder hablar de todo el tipo de textos, digamos. Chicos, un paréntesis, además de la zona y el CEAD, la escuela, por favor. Y allá están en pleno... Se escucha la gasolina. Sí, no, es que están aquí en los vecinos. Listo. Sí, les recomiendo, porfa, Silvia, Karen y Oscar, adjunten, por favor, todos sus datos allí en el chat. Aprovechando, Profe, cuando habla de zona, digamos, yo soy Suacha, pero ¿esa es la zona o tiene como un código o algo así? No, es ZCBC, según en el CEAD en el que esté, hay zonas determinadas de Colombia. Entonces es zona centro, ¿cómo es que llama? Zona centro Zona centro Bogotá, Cundinamarca. Ajá, sí, señor. Que la ponen como ZCBC. Creo que todos son ZCBC. Por el acento deduzco que todos son ZCBC. Ok. Silvia, nos engañaste, te llamas Shirley Joana. Ah, bueno. Karen, la escuela sería, por ejemplo, Ciencias de la Salud, EXA, que es la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, las ciencias ECACEN, exacto. ECAP. Ajá, exacto. Sí, esa es. Pues ahí, porfa, todos los daticos, así como se los pedí. Karen, pero porfa, escríbeme todo en un solo mensaje para que no se haga ahí desorden de mensajes. Listo. No sé si contamos con ustedes para la siguiente sesión. La otra semana la programamos para el día miércoles. Les estará llegando la invitación, yo creo que para mañana, para que continuemos, pues intentemos continuar con esta misma tesis como para dar una continuidad, y si entran otros compañeros, pues los contextualizamos y continuamos con la parte de argumentación. Me parecería chévere que le dedicáramos tiempito a hacer ese filtro de argumentos y que nos puede servir para poder puntualizar eso.
Sí, profe. Pues yo digo que, mira que yo tengo varios compañeros que pertenecemos a la misma escuela y estamos en diversos grupos. Lo que pasa es que, digamos, yo a veces no puedo participar en los IPAs ni nada porque la verdad no llega como un comunicado así, sino únicamente como al correo. Digamos que pienso yo, no sé, profe, si sería una idea que fueran como los IPAs o la web conference que envían en Cátedra Unadista, que ellos tratan de enviarlo casi a todo el mundo por medio del correo electrónico. Mira que así ingresa mucha más gente, porque digamos, yo ahorita publiqué en el grupo de competencias comunicativas y pues creo que algunos compañeros lo miraron. Sí. Es que, digamos, hay como que, pues en la universidad tenemos diferentes grupos de estudio, por decirlo de alguna manera, diferentes eventos, ¿no, profe? Entonces, digamos que ya los eventos que son más o de carácter mucho más masivo son los B-Learning y las web conference, ¿cierto? Sí. Estos CIPAS, la idea es hacer no grupos tan grandes, sino por lo menos yo diría, por muy grande que sea, por unos 50 estudiantes, y eso que eso ya es bastante para un CIPAS, pero que podamos hacer este tipo de actividades, ¿listo? Que podamos dialogar, que podamos, aunque pues sí lo ideal es poder llegar a la mayor cantidad de estudiantes. Esto también se hace en el sentido de que, por ejemplo, el B-Learning a veces lo sectorizan por zonas, el CIPAS no, ¿cierto? La invitación, eso, bueno, eso sí tienes toda la razón, pero entonces digamos que la invitación como tal la estamos haciendo a los grupos de nosotros, porque hay otros profes que también tienen grupos de competencias comunicativas y han hecho esta misma actividad con sus grupos y con sus estudiantes. Ah, sí, claro, profe, o sea, en ese sentido sí, pero digamos, mi otro compañero que él se llama Steven y pues él también, pues teníamos la misma materia y pues creo que también eres el profe de él, pero pues digamos que él me dijo, me escribió, yo le dije, no, pues ya se va a acabar, ya para que te conectes. Entonces yo le dije, pues Faltan si 3 quieres, minutos. pues digamos que él decía que faltaba como, no sé, como información, digamos, exactamente en los mismos grupos, digamos, que los profes manejan, pues para que la gente se conecte más, porque pues digamos que en ese tema hay como muchos vacíos. Ok, listo, no, sí. Profe, Señor, discúlpeme, lo interrumpo. Profe, lo cuénteme. que está diciendo la compañera, estoy acertado con ella. Por ejemplo, este taller, pues yo no siempre reviso, estaba revisando la plataforma y pues yo ya prácticamente terminé, ¿sí? Pero entonces, pues esto es importante, ¿sí? Entonces, y yo ahorita lo vi, pues me conecté, pero yo ayer revisé la plataforma y yo no vi nada. No, no miré enlaces de conexión, sino hasta hoy. Hasta Listo, lo que fue la mensajería del curso, Oscar, o bueno, por lo menos la difusión que yo he realizado a ustedes, siempre les envío las invitaciones a la mensajería del curso y al Skype. Se me pasó si enviárselos fue al Skype porque yo sé que están ahí un poquito más atentos, sí, pero sí señor. los invito a que estén muy pendientes de la mensajería del curso, porque llegan varias invitaciones, no solo a CIPAS, sino a otros eventos. A veces se publican los foros, pero ahorita pues como ya se cerró Taller 6, muy Sí, señor. probablemente creo que algunos no tienen acceso a foros. Si no estoy mal, ya se cierra acceso a foros del curso, creo. Sí, profe, igual. Ahorita creo que ya la mayoría ya terminamos o culminamos como tal como el primer semestre Ajá. y, y ya no, la verdad no he habilitado nada. Yo creo que ahorita los profes los que han habilitado es, digamos, para recuperación de notas o para que por favor envíen talleres, es lo que más hay, pero de lo que es foros y eso creo que ya ninguno está habilitado. Ok, listo. No, entonces sí Eh, lo voy a tener en cuenta para la difusión del taller del miércoles, para ver si contamos con mayor participación, que sí me parece importante. Gracias por las sugerencias. Oscar, ¿qué nos ibas a complementar? profe, ¿a qué hora sería el taller del día miércoles? Yo creo que a la misma hora, ¿cierto, profe? De 7 a 9. A Estaría 9, sí, 7 no está bien. de 7 a 9. ¿Listo? Entonces sí,
Igualmente, pues yo les enviaré el enlace de conexión, estar pendiente a la mensajería del curso y al Skype. Del Skype ya pues les enviaré la invitación ya más puntual. Listo, profe. Sí, yo estoy pendiente y cualquier cosa yo le comunico también a mis compañeros que pues van a hacer como la corrección y pues para que haya más, como más integración también, pues por parte de todos. Listo, muy bien. Listo, yo creo que ya, pues ya tengo acá sus datos. Muchas gracias. Nos encontramos el día miércoles. Gracias también al Pedro Joaquín, a todos por su conexión. Gracias a ustedes, profe. Bueno, Iván, gracias por la participación a todos, a Catherine especialmente por su participación tan activa y se involucrarse de esa manera. Y bueno, que pasen buena noche, ¿no? Lávense las manos. Lávense las manos, ¿verdad? Lávense las Buenas manos noches, y profe. la cogimos hasta en el Transmilenio. Bueno, listo, que pasen feliz noche. Bueno, Chao. profe, muchas gracias, que tenga buena noche. Feliz Bendiciones. noche, gracias, profe.